Hace un mes el gobierno de Estados Unidos renovó o reactivó las sanciones contra Venezuela tras reafirmarse la inhabilitación de María Corina Machado. Así, Estados Unidos decidió que no renovara las licencias al petróleo y al gas que había concedido Venezuela a cambio de una apertura democrática en el país, según lo que ellos interpretan como democracia. Washington hasta dio plazos. Fijó abril como fecha tope para que se habilitara María Corina Machado sí o sí, pero ya vemos que no. Entonces, el 18 de abril volverán las restricciones que había levantado la licencia 44 empresas petroleras internacionales para que no puedan negociar con Venezuela. Pero además quedaron en el aire los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas, aunque esto no ocurrió como medida estadounidense, sino como respuesta de espadachín de Venezuela. La vicepresidenta de la República lo dijo: si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear la industria del petróleo y del gas venezolano. De todas maneras, el 13 de febrero ya quedaron sin efecto las primeras transacciones que tenían que ver con el oro de Venezuela. Y bueno, así se mantiene el pulso entre una nación que tiene derecho a decidir conforme a la justicia cómo celebrará elecciones para garantizar su estabilidad política y su paz, y una nación extranjera que no deja de pensar que tiene la última palabra en lo que se decida en cualquier país de América Latina, pero especialmente en Venezuela. Cuando se trata de sanciones, hay que tener en cuenta que ya en 2019, 5 años atrás, se sabía y constataba el impacto criminal de estas en la vida del pueblo de Venezuela. Porque si en algo podrán estar de acuerdo con nosotros, es que no son los políticos ni los funcionarios los afectados, es el pueblo venezolano. Ya en 2019, un estudio de Mark Wisbrod, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, para que no digan que utilizamos solo fuentes afines al gobierno venezolano, apuntó justamente que mientras el pueblo venezolano enfrentaba los peores coletazos de la crisis económica y financiera, las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad tanto para adultos como para menores, y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos esos impactos perjudicaron de una manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y vulnerables. Según el estudio, incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de ese año. Esto aunado al reconocimiento de un gobierno paralelo que, como se demostró, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas. Ese estudio encontró ya en ese momento que las sanciones han infligido y progresivamente infligen daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018. Y que esas sanciones se encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, así como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario. ¿Esta información sirve acaso de punto de partida para preguntarse si es que en esto no piensan quienes piden sanciones y asfixia contra Venezuela? ¿Acaso puede el odio y la adversión al chavismo más que la claridad mental y la conciencia sobre quienes no han apostado, aún sin tener poder, por el bienestar de Venezuela? Estamos hablando de datos que sustentan una realidad que vivimos todos los que aún pateamos las calles de Venezuela y no nos fuimos. Y sobre todo también la deberían poder relatar quienes se fueron por el mundo buscando recuperar su bienestar. Bueno, entonces cerramos este tema de elecciones presidenciales en Venezuela. Unas elecciones protagonizadas más que por el actual presidente por las sanciones, por el Acuerdo de Barbados, por el anhelo de los países más cercanos, entiéndase Colombia y Brasil, porque Venezuela pueda caminar sin tanto obstáculo y en armonía con su entorno. Tampoco hay que perder de vista, por el impacto negativo en la seguridad del país, más que por el impacto político que pueda tener, la candidatura ficticia o en un mundo paralelo de María Corina Machado. Una cosa que no nos sorprende porque ya tuvimos un gobierno paralelo, pero no corresponde, por experiencia, subestimar. De momento, así van las cosas. Esperamos de corazón que este proceso se lleve a cabo en orden y sin violencia, porque al fin y al cabo, eso es lo que el pueblo de Venezuela, tanto el que se quedó como el que regresa, merecen y esperan. Nosotros por acá dejamos estos apuntes sobre el tema y le agradecemos que nos hayan acompañado otra semana en esta ruta electoral, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Recuerden que este ha sido tildado como el año más electoral de la historia reciente.
no es poco lo que tendremos por contar. No olviden dejarnos su like y su comentario en la casilla. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles para una nueva lectura Entre Líneas. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.